Hola, hoy aprendemos español con algo mágico, una visita al adivino. Lucía, ¿has oído hablar de la adivina del centro? Dicen que acierta todo, ¿Una? Adivina. No creo en esas cosas. pero mi amiga fue. Le dijo cosas reales. ¿De verdad? ¿Qué tipo de cosas? Habló de su familia y hasta dijo el nombre de su madre. ¡Qué extraño! Suena imposible. Todos dicen lo mismo. Es famosa en Madrid. ¿Dónde está? Quiero verla. Cerca del Metro Sol, en una pequeña tienda. ¿Cuánto cuesta? No tengo mucho dinero. Solo 10 euros, nada más. Ann, ¿no se parece un poco loco? Vamos, será divertido. Solo por curiosidad. ¿Y si dice algo malo? No quiero oír eso. Entonces no lo creas. Fácil. Bueno, tengo curiosidad, Ann, un poco. Sabía que dirías eso. Eres muy curiosa. Está bien, Ann, vamos. Después de clase. Tal vez diga que conocerás a alguien. Un chico guapo. Eso estaría bien. Será nuestra pequeña aventura. Hola, ¿puedo entrar? Hola, pasa, hija. ¿Qué lugar tan diferente? Aquí el tiempo no existe. Huele a incienso. Es para limpiar las energías. Nunca he venido a un lugar así. Todo tiene una primera vez. ¿Usted es el adivino? Algunos me llaman así. No sé si creo en esto. No hace falta creer. Entonces, ¿cómo funciona? Tú preguntas, el alma responde. ¿De verdad puedes saber cosas de mí? No, yo, Anel. Destino. ¿Qué? Misterio. Si estás aquí, es por algo. Sí, Ann tenía curiosidad. La curiosidad abre puertas. ¿Y usted puede ver el futuro? A veces, aun cuando el destino quiere hablar. Y si no quiero saber, Entonces, el silencio hablará por ti. ¿qué frase tan extraña? No todo se entiende, niña. Bueno, estoy lista. Entonces, mira la luz del cristal. De acuerdo. No parpadees. Veo una luz azul alrededor de ti. Significa sensibilidad y fuerza. Eres alguien que siente más que los demás. ¿De verdad? Sí, hay una historia antigua en tu familia. Una mujer fuerte. Ella te protege aún ahora. ¿Mi abuela? Tal vez, pero hay algo que no sabes. ¿Qué cosa?
Veo preocupación en tu casa. Un hombre guarda un secreto. ¿Mi padre? Él no quiere preocuparte, pero está enfermo. No, no es el final. Tranquila, tranquila, hay esperanza. ¿Qué puedo hacer? Estar cerca en escuchar su silencio. Y hay algo más. ¿Qué más? Veo a alguien que te mira con cariño. Un joven de alma pura. Pero no se atreve a hablar. ¿Quién es? ¿Quién es? Lo sabrás pronto, cuando el corazón esté listo. No puedo creer lo que dijo. ¿Cómo pudo saber eso? No lo sé. John lo dijo el cristal. Pero a nadie sabe de mi padre. Los secretos no duran mucho en la luz. ¿Y el chico del que habló? Él ya te mira. ¿De verdad existe? Todo lo que sientes existe. No sé si debo creer o tener miedo. No temas. El miedo apaga la luz. Usted habla como si me conociera. Te conozco desde antes de que llegaras aquí. Que los caminos no se cruzan por casualidad. Preciso pensar. El silencio te dará respuestas. Gracias por todo, Ana Dios. Agradece a tu destino. Hasta pronto, Lucía.